La Carta Orgánica de la ciudad lacustre. Bueno, la tarea de redacción de la Carta Orgánica se concluyó ya el año pasado, en el mes de octubre. A partir de ese momento, la convención lo que hizo junto con la secretaria fue organizar el texto y revisar todo lo que es numeración de cada uno del articulado. Un texto bastante extenso, en realidad bastante más extenso incluso del que nosotros hubiéramos querido. Desde el bloque Cambiemos se propuso alguna modificación como para que no sea tan extenso y que sea incluso hasta más fácil después de aplicar, porque hay que tener en cuenta que esto, una cosa es que se escriba y otra cosa es que además después tenga algún grado de aplicabilidad, por el de decirlo de alguna manera. Este texto lo terminaron y lo mandaron a Legislatura del Chubut, que es el órgano competente. Correcto. Esto se terminó de redactar, se corrigió, se organizó el texto y se envió a la legislatura de la provincia de Chubut. Esto estuvo en el trabajo de comisión, en la comisión de cuestiones legales, hasta hace unos meses. En enero nos habían dicho que posiblemente en febrero se trataba la carta orgánica. Recordemos que hay dos cartas orgánicas en la provincia. Una es la de Lago Puelo, la otra es de Sarmiento. A ambas cartas orgánicas se le hicieron algunas observaciones. Esas observaciones llegaron hace pocos días atrás, hace aproximadamente una semana, a Lago Puelo, por lo cual en este momento los convencionales titulares, recordemos que yo soy suplente, el titular por bloque Cambiemos es Hugo Cancino, están trabajando en la reforma de dos de los artículos que se hicieron observación. A partir de esta observación y a partir de el arreglo que se hace a ese articulado, que según nos decían tiene que ver con el porcentaje dentro del Consejo Deliberante, el texto original de la Carta Orgánica tal cual sale por el espíritu de los convencionales, los 7 convencionales, lo que proponía era que el Consejo Deliberante se eligiera por sistema DONT puro. Para aquel que no lo sabe, sistema DONT puro implica que se lleva tanto concejal como la cantidad de votos que tiene, y esto es proporcional. Hoy por hoy, lo que se está aplicando en Lago Puelo y en otras localidades a partir de la aplicación de la Ley de Corporaciones Municipales es que el que gana tiene 4 bancas en el caso de Lago Puelo y el resto se reparte por sistema DONT. Bueno, eso había que reformularlo según tengo entendido, esa reformulación se está haciendo. Hoy se terminaría de redactar todas las modificaciones para mañana jueves volverlo a enviar a Rawson y es muy factible que antes de que termine este mes eso sea tratado en legislatura y aprobado. Para Jara, básicamente lo que pide la legislatura es que no toquen la forma de designar los concejales, pero esto no es una cuestión inherente, propia y un derecho que tienen los convencionales de la localidad, a ver cómo y cuántos concejales ponen. Es potestad del Consejo Deliberante, es potestad en este caso de los convencionales constituyentes que están incluso por encima del Consejo Deliberante e incluso por encima de la legislatura, o sea, tienen ese mismo nivel de autoridad, así que veremos cómo queda redactado finalmente y cuál es la otra modificación que hay que hacer al texto. Pero aparte destacando que fue un punto que se aprobó por unanimidad, no es que hubo división, que todos los convencionales piensan igual. En ese sentido estábamos los 3 bloques de acuerdo con ese punto, que era, recordemos que era el bloque que representaba al Frente para la Victoria, el bloque que representaba a Chubut Somos Todos y el bloque de Cambiemos representado por Hugo Cancino, y en algunas ocasiones lo que hacíamos era que otros de los convencionales que ingresamos en calidad de suplente pudiéramos hacer un aporte, entonces íbamos rotando de alguna manera nuestra presencia en la convención como para hacer un mayor aporte en lo posible. Cristina, hablando en general la Carta Orgánica, ¿cómo quedó? Porque participó toda la comunidad, alumnos, funcionarios, vecinos, ¿no?, en la conformación. Hubo algunas propuestas que llegaron desde las escuelas, sí, que se tuvieron en cuenta muchas de esas propuestas. Hubo reuniones con diferentes sectores de la comunidad, hubo reuniones y convocatoria a todos los partidos políticos para que cada uno hiciera su aporte también, claro. O sea, el sector del comercio, el sector del turismo, todo esto de alguna manera estaba representado, pero hay mucho de desconocimiento en cuanto a lo que significa la Carta Magna Municipal. Entonces había muchos pedidos que no tenían cabida de alguna manera en el texto de la Carta Orgánica, porque no eran dependencia de la Carta Orgánica y sí quizás eran dependencia del Consejo Deliberante o de la legislación actual. Entonces, sí. De lo que se podía incorporar, se incorporaron muchas figuras que tienen que ver con la representación del pueblo, con las figuras que tienen que ver con el contralor del sistema y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, bueno, todo lo que tiene que ver con sistema de contralor fue un tema en el que nosotros como bloque fundamentalmente hicimos mucho hincapié.
Cristina, la última vez que hablamos con las autoridades municipales nos manifestaron que no estaban del todo conforme con el trabajo legislativo que habían hecho en la convención. ¿Ustedes recibieron algún tipo de crítica, de planteo concreto por parte del Poder Ejecutivo de Lago Puelo? Tuvimos muy poco diálogo en realidad con el Poder Ejecutivo. Recordemos que el Departamento Ejecutivo Municipal de Lago Puelo tenía su representación en 3 de los convencionales. Los otros 3 convencionales eran del Frente para la Victoria y solo uno del bloque Cambiemos. Muchas de las cosas que se consultaron, que se solicitaron incluso desde la convención como para tener datos precisos, para tener datos concisos respecto de la información de los sueldos, de la cantidad de personal, del porcentaje de personal en el municipio en base a la cantidad de habitantes, que es una cosa que aquí está plasmado en la Carta Orgánica. ¿Y ahora cómo está en la actualidad? ¿Qué cosa? La relación habitantes-empleados municipales. No tenemos conocimiento, eso era justo lo que iba a decirles. Mucha de esa información que solicitamos no la pudimos obtener y en muchas ocasiones se nos destrató, por decirlo de alguna manera, y en el mayor de los casos no se nos respondió. Mucha de esa información no la pudimos obtener. Sí pudimos tomar varias cartas orgánicas de la zona, como para poder tener de referencia, pero mucho dato que tiene que ver con información que debería el Departamento Ejecutivo Municipal, recordemos que el Departamento Ejecutivo Municipal debería dar información sobre todo a un órgano consultivo como el de la Convención Constituyente, y esto no ocurrió. Cristina, boletín oficial, ¿tiene el municipio de Lago Puelo o va a ser incorporado en la nueva Carta Orgánica? La nueva Carta Orgánica tiene previsto no solo el boletín oficial, sino incorporar toda forma que tenga que ver con la difusión de lo que se haga y la transparencia, no solo a través de los órganos de Contralor, sino de difusión y utilizar estas nuevas tecnologías para que llegue a todo el mundo. Hoy por hoy no hay boletín oficial, de hecho no tenemos acceso a muchas de las ordenanzas que están ejecutándose en Lago Puelo. Por ejemplo, en algún momento había una página donde podíamos ingresar y ahora nos solicita una contraseña. Ni siquiera nuestros concejales están pudiendo acceder a alguna información y en algunos casos se les retasea esta información también. Bien. El intendente Raúl Ibarra manifestaba su ambición que esta Carta Orgánica quede plasmada para las futuras generaciones de la gente de Lago Puelo. ¿Piensa que se cumplió este objetivo? Yo creo que se cumplió y a mucho mérito de quienes estuvieron trabajando en esta Carta Orgánica. Muchos de los convencionales no tenían conocimiento de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que es políticas municipales, mucho menos con legislación, y costó, digamos, consensuar algunos términos, pero en general sí se consiguió un texto que para nuestro gusto, desde Cambiemos, es bastante más extenso de lo que hubiéramos querido. De acuerdo a los tiempos que ustedes manejan, ¿cuándo piensan que va a entrar en vigencia? Esto se aprueba, yo calculo que antes de fin de mes, eso es lo que nos dijeron desde legislatura, o al menos esa es la voluntad de los bloques mayoritarios, y a partir de allí la misma legislatura es la que va a dictar el plazo de aplicación. En general se da un plazo de ir acomodando toda la Carta Orgánica a la legislación vigente, de ir acomodando algunas cuestiones que seguramente van a entrar en vigencia inmediatamente y otras van a llevar un tiempo mayor, pero en general yo estimo que de acá a un año deberíamos estar rigiéndonos con la nueva Carta Orgánica Municipal. Cristina Jara, gracias. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con la referente.